Bienvenidas al podcast devocional. Este es un espacio de Mujer que Persevera. Somos Claudia y María René. Estamos escudriñando su palabra para aprender más y más de su gloria y vivir vidas que le reconocen y confían en Él. Bienvenidas. Salmo 41. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. David era parte de un pueblo especial, el pueblo del pacto. Pueblo convertido en nación con una constitución diseñada por Dios, llena de leyes y estatutos santos, porque Israel era nación santa, nación distinta a las naciones paganas que los rodeaban. Dios había establecido leyes que protegían a los pobres. Sin embargo, Dios buscaba que su pueblo cuidara de los pobres, no solo por obediencia, sino por misericordia y compasión. ¿Quién más que Israel para extender misericordia, habiendo sido rescatados de la esclavitud? ¿Recuerdan? Habían sido rescatados para servir a Dios, como un ejemplo del reinado de Dios sobre la tierra. Incluso Jesús resume la ley, mostrando que la ley tenía un corazón, ¿verdad? No solamente eran estatutos que uno trataba de obedecer a la fuerza, sino que en la ley podíamos conocer quién era Dios. Entonces, por supuesto, el primer mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra fuerza, con nuestra mente, voluntariamente, agradecidos. Pero el segundo también era semejante al primer mandamiento, y Jesús nos dijo en Mateo 22, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Incluso dijo que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, también encontramos en esta pequeña porción a un principio de la ley. ¿A qué me refiero? Me refiero a Gálatas, capítulo 6, versículo 9, donde el apóstol Pablo nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Vemos que en este principio que nosotros no debemos de estarnos encargando y preocupando por nuestras propias necesidades, sino más bien vivir para bendecir a otros, para cuidar de otros. Y de esta manera el Señor irá cuidando de nosotros, tal como lo vemos en Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todo será añadido. También acuérdense que Dios conoce todas nuestras necesidades, que no es necesario que nosotros descuidemos oportunidades como cuidar de los débiles, de los necesitados, estar presentes ahí en representación de un Dios a quien le importa el débil. Obviamente, ¿quién de nosotros no es débil? Todos hemos pecado contra Él, estábamos con una deuda que no podíamos pagar. Para esto hay personas pobres y personas necesitadas en el mundo, para que nosotros podamos responder a lo que Dios ha hecho por nosotros y lo hagamos por otros, a pesar de las circunstancias en las cuales nos encontremos. Por ejemplo, Dios siempre estará y cuidará de nosotros aun cuando se trate de la enfermedad. Vemos en el versículo 3 que dice, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, ¿verdad? Mollirás toda su cama en su enfermedad. Y David dice, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. David no pierde de vista el hecho de que él ha pecado contra Dios, que aunque él cuide de los pobres, aunque él se encargue de las personas necesitadas, esto no pone jamás a Dios en deuda con nosotros, ¿verdad? Pero Dios sí cuidará de nosotros, cuidará de aquellos que cuidan de otros, aún a pesar del maltrato de las personas y en medio
de tal. Fíjense versículo 5, mis enemigos dicen mal de mí, preguntando cuándo morirá y perecerá su nombre. Imagínense, qué doloroso. Y si vienen a verme, hablan mentiras. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Versículo 7, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y él cayó en cama. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Wow, esto suena un poquito como los amigos de Job, ¿verdad? Que cuando más necesitas a alguien, no están allí para ayudarte. Pero aquí está el principio, que nosotros seguimos confiando en Dios y Dios se encargará de nosotros. Veamos versículo 9. Dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. David probablemente está haciendo referencia a su propio hijo Absalom, que se fue contra él, que lo traicionó con la ayuda incluso de un amigo de él, ¿verdad? Sin embargo, esta profecía encuentra su cumplimiento en las palabras de Jesús, que habla acerca de la traición de Judas, quien se sentó a su mesa. Hermanas, a pesar de todo, de la traición de personas, a pesar del comportamiento de otros, nosotros confiamos en el Señor, hacemos lo que el Señor nos ha pedido que hagamos y confiamos que Él jamás nos abandonará. En el versículo 10 termina así, no termina, pero dice así el Salmo, dice, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí. Hermanas, hemos pecado contra Dios y aunque hemos sido perdonadas en nuestro Señor Jesucristo por su obra perfecta, tristemente aún pecamos contra Él. Así que cuando nos acerquemos a Él porque estamos pasando por enfermedad, porque estamos pasando por traición o por la circunstancia que nos toque vivir, nos acercamos a Él pidiendo, Señor, ten misericordia de mí. Que Dios las bendiga.